salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Nos queda poquito tiempo. Si podemos decir a 15 minutos, hermanos. Quiero que hagamos una reflexión. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, dice el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. De allí nos pasamos al versículo 9 y por versículo 10. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A todos, de una u otra manera, hermanos, los que hemos venido a Cristo, nos ha llamado la atención la manera en que el Señor nos ha llamado y el tiempo que el Señor se ha tardado para llamarnos, o el tiempo que el Señor ha escogido para llamarnos. Algunos hemos venido a formar parte de la iglesia, a formar parte del cuerpo de Cristo a temprana edad. Agradezco, hermanos, a mis padres, primeramente a Dios y a mis padres, por el hecho de haberme encaminado en el camino del Señor y tener la oportunidad de haber obedecido joven a Cristo. Y poder, hermanos, darle a Cristo, hermanos, la parte esa parte de mi juventud, esa parte de la fortaleza que Dios nos da cuando somos jóvenes. Cuando yo le decía eso a mi papá, me decía: papá, yo le decía a mi papá, ¿cuánto hubiera querido? Dice, haber obedecido joven, cuando estaba más fuerte, cuando tenía más vigor, cuando tenía mi voz más fuerte, aunque el hermano Juan hablaba fuerte, más cuando se enojaba. Y decía, ¿cuánto me hubiera gustado haber conocido más joven a Cristo? Pero Cristo, Dios nos escoge, hermanos, en el momento que Él lo crea adecuado. No por nada, hermanos, el Señor Jesús narró una historia de un hombre que fue a buscar trabajadores para su viña. Y yendo muy temprano, encontró trabajadores que se acostumbraban en ese tiempo a que los que necesitaban trabajo se juntaban en la plaza del pueblo, y ahí pasaban los que los contrataban y se los llevaban a trabajar muy temprano. Y a la primera hora de la mañana pasó este hombre por esa plaza y encuentra trabajadores que están desocupados y esperando una oportunidad para trabajar, y los invita a trabajar en su viña y se los llevan. Pero resulta que viene un poco más tarde y todavía encuentra a otros allí, y también se los lleva a trabajar en su viña. Llega por a la hora del mediodía y vuelve a pasar por la plaza, y ahí todavía quedaban algunos que nadie había contratado, y el Señor dice, el dueño de la viña dice, ¿quieren trabajar? Sí, vénganse a trabajar a mi viña.
Y aún cuando ya era casi la hora de salida o del horario laboral en ese tiempo, vuelve a pasar, faltaba poco, vuelve a pasar el dueño de la viña por la plaza y ve tristes a muchos que nadie los había ocupado en todo el día y los invita a trabajar en su vida. Lo más grandioso de esto, hermano, no está en el hecho de tanto tiempo, de que los haya invitado en un horario a unos, en un horario a otros. Llega la hora al final del día y como se acostumbraba en aquel tiempo, hermanos, el día que se trabajaba, ese día, al final del día se pagaba. Y dice la palabra de Dios, hermanos, y la historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo, que los que llegaron a trabajar al último eran los que estaban formados primero. Y cuando llegaron a cobrar, hermanos, el Señor del dueño de la viña les paga como si hubieran trabajado el día completo. Me imagino la emoción, hermanos, tan grande, un día que ya parecía perdido y que solamente alcanzaban a trabajar 2 horas de todo el día. Pensaron, bueno, a lo mejor nos pagan lo que sea pertinente, comparando que trabajamos nada más 2 horas. Pero algo es algo, han de haber dicho ellos. Y para sorpresa de ellos, hermanos, el Señor del dueño de la viña les paga como si hubieran trabajado todo el día. Que en ese tiempo se pagaba un denario. Era el salario diario. Cuando lo ven, hermanos, se emocionan y lo reciben con mucho gusto. Y los que habían trabajado todo el día, que estaban formados en la parte de atrás, miran que a los que trabajaron poquito les pagaron un denario. Dicen, a nosotros nos va a pagar mucho más porque nosotros trabajamos mucho más. Pero resulta que llegan a la fila, llegan al momento de pagar y les pagan exactamente a los que contrató casi a la hora de salida les pagó un denario, a los que trabajaron contrató al mediodía les paga un denario, y los que contrató desde el principio de la mañana les paga un denario, les pagó lo mismo a todos. Y algunos de los que trabajaron todo el día y murmuraron y dijeron, nosotros trabajamos todo el día y ellos nada más trabajaron unas cuantas horas, ¿por qué nos pagaran exactamente lo mismo? El problema es que no se dieron cuenta que el dueño de la viña nos estaba escuchando y dijo, no es lícito hacer con mi dinero lo que yo quiero. Cuando yo los contraté en la mañana, no les dije, los voy a contratar por un denario, ¿no quedamos ya en eso? No, pues que sí. ¿Y cuánto les estoy pagando un denario? ¿Les debo algo? No, no debo nada. A muchos de nosotros, hermanos, así nos ha pasado. Algunos hemos venido, hermanos, hemos venido a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo en el amanecer de nuestra vida. Algunos, que es la juventud, algunos han venido al mediodía de su vida, que es la edad adulta. Pero algunos han venido ya en la tarde, ¿sí? Cuando ya son grandes. Y sin embargo, hermanos, el pago es el mismo. Cuando yo vi esta historia de Moisés, me llama mucho la atención. Yo creo que si habláramos de los grandes héroes que tenemos nosotros y en su servidor desde su infancia, me fascinaban las historias, hermanos, de Moisés. Me fascinaba la historia y me la podían contar un domingo y la hermana que nos daba la clase de niños me la contaba al siguiente domingo, no me importaba. Me emocionaba igual con Moisés. Pero ahora lo veo aquí a Moisés y puede entender muchas cosas. Y se llegan a entender muchas cosas en cuanto a la enseñanza de Moisés. Moisés, hermanos, está ahora en un lugar. Dios lo está llamando. Y Dios lo está llamando de una manera muy especial. Lo está llamando por medio de una zarza que está viendo y que no se consume. Moisés está trabajando para su suegro Jetro, hermanos, y ya lleva muchos años trabajando para él. Ahí en el desierto, y buscaba, de una u otra manera, buscaba lugares adecuados para que el rebaño de ovejas que cuidaba pudiera alimentarse bien. Y en esa ocasión, hermanos, llega Moisés a ese lugar, al monte de Dios, al monte Horeb, y llega ahí, hermanos, y le habla a Dios. Le habla a Dios. Por medio de esa zarza le habla Dios a Moisés. Empieza a hablar de esa zarza. Tal vez sería bueno analizar, hermanos, la emoción de Moisés cuando escucha eso.
La voz del ángel que le dice que el lugar que está allí, hermanos, es santo, y luego Moisés se quiere acercar y se oye una voz de Dios que le dice que se quite el calzado de sus pies porque el lugar que está pisando es santo, porque ahí está hablando Dios. Moisés se quita las sandalias, hermanos. Me pregunto, hermanos, checando allí los textos, hermanos, la historia, revisando la historia, me daba cuenta que Moisés, cuando le ocurre esto, hermanos, ¿saben cuántos años tiene? 80 años cuando Dios lo está llamando. Tiene 80 años. Yo a veces veo a hermanos ya grandes. Tienen fortaleza. Y tienen vigor. Cumplen años. Por ejemplo, el viernes pasado, cumplieron años los dos fuertes. Y tienen vigor. Y uno dice, son muchos años. Y alguna vez me he puesto a pensar, ¿hasta cuántos años me permitiría Dios vivir a mí? Si ahorita que tengo 40 y tantos, o sea, que tengo 45, pero ya no digas, está bien, ¿verdad? Pero ya me siento cansado a veces, como si tuviera 80, 90, ¿se imagina cuando tenga, oye hermano, pues ¿cuántos años te gustaría vivir? Y dije, no, pero nomás porque me dé oportunidad de ver a mi hijo Samuel que grande. Por eso no voy por bien servido. Pero me quedo mirado de los hermanos, la fortaleza de algunos hermanos y de ustedes, que me toca verlos seguido y que tienen fortaleza y tienen vigor y cumplen años y siguen igual, yo los veo igual y los veo fuertes. Aquí Moisés tiene 80 y me llama la atención porque Moisés tiene 80 años, ya tiene 80. Es como decir, ya tiene 80, sí, ya tiene 80. Y Dios lo está llamando allí. A los 80 años lo está llamando Dios. Casi ya la parte final de su vida lo está llamando Dios. Y Moisés, hermanos, está allí y yo recuerdo la historia de Moisés. Ahora Moisés está ya de 80 años delante de la zarza. Dios lo está llamando para una misión especial porque dice Dios que ha visto a su pueblo estar sufriendo por mano de los egipcios y algo va a hacer Dios al respecto. Y Moisés tal parece que es el indicado, hermanos, para que lleve a cabo la tarea que Dios tiene preparado para su pueblo. Pero Moisés tiene 80 años. Tiene 80 años. Y está allí. Recordaba yo una historia, hermanos, cómo aquella mujer, hija de Faraón, lo tomó en adopción, hermanos, cuando su madre lo estaba escondiendo para que no lo mataran y lo echó en un río. Y que en una canasta ahí lo puso en el río para salvarlo de que Faraón le diera muerte cuando daban muerte a aquellos niños egipcios. Todos los que nacían de las egipcias que tenían hijos, vaya que tenían bastantes hijos, y todos los que fueran varones estaban siendo sacrificados. Porque Faraón tenía miedo de que el pueblo de Dios creciera y alguien no lo sabe, le dijo, pues Faraón, no te da cuidado que haya muchos hombres judíos, al rato que ellos sean muchos, o ya va a llegar un momento en que van a ser muchos y se van a levantar contra nosotros y nos van a ganar. Entonces a alguien se le ocurrió la idea, ¿por qué no matar a los niños cuando nacen? Y este fue el tiempo que nació Moisés. Y su madre, muy inteligente, hace una canasta y lo manda al río. Me dijo una hermana, ¿lo puso en un Moisés? No, se lo puso en una canasta, ya después se le llama a eso Moisés, donde se faltan los niños, ¿verdad? Por razón de él, de Moisés. Y lo puso allí, hermanos, y puso a su hermana a que lo cuidara. Y llegó la hija de Faraón con sus doncellas a bañarse al río y vieron al niño y la mujer dijo, me lo voy a quedar yo. Y bien inteligente su hermana, va y le dice, ¿no quieres que busque a alguien de las mujeres de mi pueblo para que lo alimente? Claro que sí. Y Moisés fue alimentado. Le dijo, ¿no quieres que te cocine una nodriza para que alimente a Moisés? Sí, claro que sí. Y Moisés fue atendido por su propia madre y fue creciendo. Y después fue a dar a la casa del faraón. Y Moisés, hermanos, aprendió todo lo de los egipcios. Moisés aprendió, hermanos, y fue educado y aprendió el lenguaje de los egipcios y fue educado en las mejores escuelas porque, hermanos, era hijo de la hija del faraón. O sea, era nieto del faraón y tarde o temprano, hermanos,
así como eran las reglas en aquel tiempo, tarde que temprano pudiera haber sido él, podía llegar a ser, hermanos, el faraón de Egipto. Y creció, hermanos, así, Moisés, fuerte, y los preparaban de una manera tal, hermanos, a los hijos del faraón, los preparaban de una manera tal a lo que era su descendencia, que eran buenos para pelear, buenos para la guerra. Los ejercitaban en todos los aspectos, tanto mental como físicamente, hermanos, estaban bien preparados. Llega un momento en que Moisés tiene 40 años. Llega un momento y está, hermanos, en plenitud de su vida, y está fuerte, hermanos, está vigoroso. Y Moisés, hermanos, se sale a pasear por las calles de Egipto y encuentra, hermanos, a un egipcio golpeando a un israelita, a alguien que era de su pueblo. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Moisés se enoja y le da muerte al egipcio. Sintió, hermanos, el llamado de su sangre y le dio muerte al egipcio. ¿Cuánto pudo haber aprendido Moisés con los egipcios? Que nunca se le olvidó tal vez lo que le haya enseñado su madre, de que le haya dicho, tú vas a ser un siervo de Dios y tú estás preparado y Dios tiene un propósito para ti en tu vida y algún día vas a llegar tú a ser el líder del pueblo de Dios y nos vas a sacar de la esclavitud de aquí en Egipto. Tal vez se le haya quedado y tal vez en ese momento lo haya recordado y le dio muerte al egipcio. Al siguiente día, hermanos, va y esconde al egipcio, hermanos, para que no lo vean. Y al siguiente día, hermanos, vuelve a entrar en las calles y se encuentran a dos, pero ahora son dos del pueblo de Israel peleando, ¿sí? Entre ellos, y él les dice, ¿por qué pelean si ustedes son hermanos? Dijo el que iba ganando, ¿a poco me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Ya me vieron. Y Moisés huye al desierto, y ahí lo encontramos. Moisés huye al desierto, ¿sí? 40 años tenía Moisés cuando huye al desierto, y hermanos, llega ahí y se encuentra con la hija de Jetro y trabaja, y se casa con ella y trabaja para Jetro, su suegro, y ya pasaron 40 años, ahora Moisés tiene 80 años, y Dios le está hablando. Dios le está hablando a Moisés, y la llama, por medio de esa llama, hermanos, y Moisés se acercó. El propósito del día indicado para Moisés había llegado como ha llegado también para nosotros cuando Dios nos llama. Si Dios te llama hoy, no puedes negarte a aceptarlo. Porque Dios tiene un propósito, así como lo ha tenido con cada uno de los que nos ha llamado, hermanos. Dios también tiene un propósito para ti, para que vengas a la obediencia. Dios tiene un propósito especial como lo tuvo para Moisés. Hermanos, Éxodo 2:14. ¿Saben qué dice ahí, hermanos? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Fue cuando Moisés huye allí. Entonces Moisés estuvo en problemas, se va, hermanos, y ahora está ahí hablando con Dios. Hermanos, Moisés pensó que nunca regresaría más a Egipto. No nos dice la historia que ella pensaba, tal vez algún día voy a regresar. No pasaba por su mente. Es más, todo parecía, hermanos, que siempre se iba a quedar cuidando las ovejas. Pero ahora está allí, delante de la zarza, está escuchando a Dios. Y ahí en el capítulo 3, versículo 11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para ir allí delante de Faraón? ¿Quién soy yo? Tal vez tú puedas estarte preguntando quién soy yo. Tal vez tú como cristiano puedas preguntar quién soy yo. Porque Dios tiene un propósito para nosotros y Dios nos está diciendo que nosotros somos escogidos para cumplir ese propósito. Y Moisés lo está y pregunta de la misma manera. Yo no soy la persona adecuada para hacer ese trabajo. Y me alegra, hermanos, que Moisés haya hecho esa pregunta. Es una buena pregunta, hermanos. Y yo también me pregunto, ¿por qué Moisés? ¿Por qué escogió Dios a Moisés? O simplemente me pregunto, ¿por qué
a Moisés de 80 años? ¿Por qué no lo escogió de 40 años cuando estaba más joven? Es lo que decía mi mamá, ¿por qué Dios me llamó ya viejo y no me llamó joven? ¿Por qué Moisés de 80 y por qué no de 40? Moisés estaba complicado allí, hermanos. La versión de Moisés a los 40 años es mejor que la versión de Moisés a los 80. ¿Sí? Si me ponen a mí a Juan Carreras, por ejemplo, simplemente con mi hijo David, y me ponen a Juan Carreras con él, ¿a quién le van? ¿A quién le apostaría? No está haciendo que apostemos, no, es un ejemplo, ¿verdad? ¿A quién le van? ¿Por qué? Porque nos gusta más la versión joven que la versión de grande. Si nosotros dijeran, ¿a qué Moisés hubieras escogido? ¿Al de 80 o al de 40? Obviamente al de 40, porque el de 40 tenía la facilidad de poder enfrentarse a los egipcios, tenía carácter, tenía fuerza, tenía fortaleza, estaba bien instruido físicamente, y ahora ya pasaron 40 años, ya no es el mismo Moisés, ya no es el estómago del lavadero, ya no es el mismo estómago, no es el mismo estómago del lavadero a los 20 que a los 45. A los 45 es de lavadero. Digo, a los 20 de lavadero, a los 45. No digan, que no van a decir. De lavadora, eso, hermano. No, tampoco. Hermano, no es lo mismo. Pero Dios tiene un propósito para todos nosotros. Y el momento de Dios, hermanos, en nuestras vidas, Dios lo pone. Dios escoge el momento para todos en nuestras vidas. Dios lo escoge. Y escogió en el momento adecuado a Moisés. Moisés hace mucho que no habla con los egipcios, tal vez ya hasta se le olvidó cómo hablaban los egipcios. Hermanos, si hubiéramos visto a Moisés de 40, hubiéramos dicho, este hombre está listo para la batalla. Pero ahora lo vemos a los 80, hermanos, no nos gusta Moisés a los 80. Pero a Dios sí. A Dios sí. Y eso es lo que importa verdaderamente. Lo que le guste a Dios. Lo que Dios piense. Lo que Dios quiere. Hermanos, Moisés no quería ir. Y si a nosotros hubiéramos pedido la opinión, nosotros no lo hubiéramos mandado, pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. ¿Cómo se entiende eso, hermanos? Fíjense, a mí me gustan mucho los deportes, todos los deportes, pero el deporte que me gusta, ustedes ya saben, a mí me gusta más el béisbol. Es que yo lo aplicaba así, hermano. A los 40, Moisés está en la banca. Fíjense, a los 40 Moisés está en la banca, a los 80 es titular, ¿se imaginan? Aunque no se llega a entender, pero así es Dios. ¿Sí? Dios así es. Hermanos, ¿qué sabe ahora Moisés? ¿Qué tanta diferencia hay entre Moisés de 40 y el Moisés de 80? Una parte muy sencilla. ¿Sí? Dios tiene planes para sacar al pueblo de Israel y hacerlo caminar por un desierto. ¿Sí? ¿Y saben quién se conoce al revés y al derecho el desierto? Moisés. ¿Por qué? Porque lleva 40 años viviendo en el desierto y moviendo las ovejas de un lugar a otro. Ya sabe dirigir un rebaño. ¿Sí? Diría Moisés, pero es más fácil dirigir un rebaño de ovejas que dirigir un rebaño de personas. Las ovejas no reclaman, las ovejas no se enojan, las ovejas se dejan dirigir. No. Pero Moisés está 40 años. ¿Por qué pasó 40 años para que Dios lo llamara? Sí, para que Moisés se adiestrara y se hiciera un maestro en el trayecto del desierto. Porque ahí vivía, dice la palabra de Dios, y lo vimos. Moisés se fue al desierto y ahí vivía en el desierto con su suegro Jetro. Hermanos, si se hubiera quedado en la ciudad, Moisés se queda en la ciudad, Moisés no hubiera sabido qué hacer en el desierto con el pueblo de Dios. Hermanos, han viajado con toda una familia en un mueble.
cuando van lejos. Se batalla, el que va manejando batalla. Sí batallan para ir a un lugar lejos. Ya no llegamos. ¿Y por qué no nos detenemos? Es que queremos ir al baño. Es que queremos comer, es que no dio hambre, es que ya me aburrí. Y el camino es largo. ¿Se imaginan con millones de personas? ¿Cómo se sentiría Moisés? Hermano, Moisés tenía que haberse adiestrado, hermanos, allí. Ya sabe cómo dirigir en el desierto. Hermanos, y lo ha aprendido muy bien. Moisés está listo. Era necesario, hermanos, hacer algo para llamar la atención de Moisés. Ya no necesita clases en el desierto, ya está listo. Ha llegado el momento de ponerse a trabajar. Pobre Moisés. Ni siquiera estaba apuntado en la lista de titulares y ahora lo apuntan en la lista de los titulares. Antes ni siquiera lo tomaban en cuenta porque siempre lo tenían en la banca y ahora están en el orden al más del equipo titular. Hermanos, ese es Moisés. Ahí estaba. Pero adivinen algo. Ahí estamos nosotros también. No solamente está Moisés ahí, sino nosotros también. Ahí estamos ahora nosotros. Y algo que nos recuerda la historia de Moisés es que Dios no ha acabado con nosotros todavía. Y que sigue teniendo propósitos Dios en nuestras vidas. Y todavía, hermano, nos habla no solamente de una salsa, nos habla con cosas cotidianas que podemos ver, hermano, todos los días. Nos habla para llamar la atención, hermano, de nosotros y darnos cuenta que necesitamos a Dios para que Él pueda ayudarnos en nuestras vidas. Nos habla de tal manera para que entendamos que Él sigue teniendo un propósito de nosotros. Y nos dice que otro no va a realizar la tarea que tenemos encomendada para nosotros. Hermanos, por eso decía Pablo a los Filipenses, que por cierto lo veíamos hace poco, capítulo 1, versículo 6, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo regrese. ¿Fijaron, hermanos, lo que Dios hace? Dios hace una obra buena en nosotros. ¿Visto cuándo la va a acabar? ¿Saben cuándo va a acabar, hermanos, nuestra obra? Cuando Cristo regrese. ¿Y saben qué cosa, hermanos? Para que no se descuiden. Cristo todavía no ha regresado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la obra todavía no ha terminado. Hay muchas cosas todavía por hacer. Todavía muchas cosas quedan por hacer. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros sepamos eso. Y para convencernos, hermanos, es posible que Dios nos sorprenda de muchas maneras. Y con muchas cosas que llegan a pasar en nuestras vidas. Quizás nos hable. A lo mejor no de una salsa que esté ardiendo y que no se consuma. Pero quizás nos está hablando en esta mañana para que nosotros entendamos de que la hora todavía no se termina. Que debemos de seguir luchando hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. Ya estamos haciendo el propósito de Dios. Ya estamos cumpliendo nosotros con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y si todavía no has obedecido el Evangelio, ¿qué esperas para que Dios cumpla el propósito en tu vida? No te esperes para el último momento, Dios puede hacerlo a partir de hoy, mientras cantamos un himno de invitación. Los invito a estar aquí.